Muy buen día nuevamente a todos ustedes. Hasta el momento nosotros hemos revisado los requisitos, ¿no? Continuábamos con la revisión de todos los requisitos para que una persona pueda ser considerada responsable, al menos civilmente. Y veíamos que entre estos requisitos se encontraba un hecho humano, una acción o omisión, un hecho humano que genere un daño, es decir, el menoscabo patrimonial, que vamos repitiendo, claro está, un menoscabo patrimonial o extrapatrimonial. Además, tiene que ser antijurídico, contrario al ordenamiento jurídico, y tiene que venir obviamente de una persona que sea imputable, ¿no? Que pueda responder por sus actos. Tenemos además, dentro de estos requisitos, el nexo de causalidad que nosotros hemos podido estudiar, revisando cuáles son las teorías más importantes al respecto, ¿no? Hemos revisado la teoría de la conditio sine qua non o equivalencia de condiciones, hemos revisado la teoría de la causa preponderante, hemos revisado la teoría del hecho próximo y finalmente hemos visto que la teoría que más trascendencia tiene es la teoría de la causa adecuada, ¿no? Una vez que hemos podido revisar que la teoría de la causa adecuada es la indicada, o bueno, la más utilizada o la más trascendente en la jurisprudencia para determinar cuándo una persona es causante, pues hemos visto que ser causante no es lo mismo que ser culpable. Ser causante es, bueno, ser autor es solo una de las formas mediante las cuales puede uno ser causante, ¿no? Entonces, tras haber realizado este análisis, llegando a la conclusión de que cualquier hecho que normalmente produciría el daño termina siendo la causa adecuada, nosotros hemos continuado revisando y analizando la temática de las rupturas del nexo causal. De esa manera hemos visto que hay ciertos hechos, ciertos acontecimientos de carácter externo, entre los cuales está el caso fortuito y la fuerza mayor, que terminan generando una nueva relación de causalidad, ¿no? Una nueva relación de causalidad, y esto puede demostrar que aquella persona a la que se pretende atribuir el daño no termine siendo responsable, ¿no? El caso fortuito y la fuerza mayor tienen diferentes conceptualizaciones, diferentes significados, pues el caso fortuito se refiere a un hecho de la naturaleza de trascendencia, ¿no? Un fenómeno de la naturaleza que, bueno, no sea simplemente un acontecimiento individual del agente del daño. Por otro lado, hemos visto la fuerza mayor como eventos de trascendencia y de conocimiento público que se den por parte del hombre, ¿no? Entonces, realizando esta distinción, hemos visto que estos elementos, como hechos positivos que se dan en la realidad, van a permitir que una persona deje de ser responsable, ¿no? Además, hemos revisado que puede darse que un tercero sea el verdadero causante. Entonces, el hecho de un tercero también rompe el vínculo de causalidad, ¿no? Hemos visto finalmente que la víctima muchas veces va a determinar el daño que se le genere. De esta manera estaremos ante la culpa de la víctima o también imprudencia de la víctima, que debería eximir de la responsabilidad objetiva al causante, al supuesto causante del daño, ¿no? Además, hemos podido ingresar al sexto elemento que es el factor de atribución, ¿no? Entonces, tras tratar nosotros la temática de los requisitos, o sea, bueno, tenemos uno más que es el factor de atribución, ¿no? Tiene que existir entonces un hecho humano, tiene que generar un daño, tiene que ser antijurídico, tiene que haber imputabilidad del autor, tiene que haber además un nexo de causalidad entre el autor y el daño, y finalmente tiene que haber un factor de atribución. Es decir, tiene que haber una razón suficiente por la cual se justifica que el daño que ha sufrido una persona se traslade económicamente a otro, ¿no? Entonces, si una persona sufre un daño, económicamente las consecuencias de ese daño
se transmiten a otro, pero tiene que haber un justificativo, un motivo, ¿no? Un motivo por el cual esa persona termine reparando los daños. Y ese motivo, esa causa suficiente a la que se refiere, esa razón suficiente a la que se refiere la teoría, lo que va a ser el factor de atribución, ¿no? El factor de atribución va a determinar por qué motivo una persona termina siendo responsable. Así encontramos factores de atribución subjetivos y también factores de atribución objetivos, ¿verdad? Dentro de los factores de atribución subjetivos, nosotros encontramos a la culpa. La culpa en el sentido lato, es decir, a la culpa que va a implicar aquella imprudencia, aquella negligencia, impericia, en la cual incurra el agente del daño el momento de cometer el hecho dañoso, ¿no? Además, tenemos factores objetivos, y dentro de los factores objetivos nosotros vamos a ver que encontramos la actividad de riesgo, ¿no? Si una persona, por ejemplo, o si una empresa ejerce cierta actividad de riesgo que genera un riesgo de generar un daño, lo lógico es que también se haga responsable por los daños que genera. Tenemos entonces factores de atribución subjetivos y factores de atribución objetivos. Dentro de los subjetivos estará la culpa y el dolo, y dentro de los objetivos van a estar la actividad de riesgo, es decir, si una persona o una empresa desempeña una actividad de riesgo, lo lógico es que responda por esos daños que se generen en mérito al riesgo mismo de la actividad. También por ciertos beneficios. Vamos a ver que hay algunos otros factores de atribución, aunque esto ya lo han debido llevar en teoría de la responsabilidad, ¿no? En nuestra última clase, además, nosotros hemos podido revisar la diferencia entre la responsabilidad civil subjetiva y la responsabilidad civil objetiva, ¿no? Esto lo hemos recordado simplemente, por lo cual vamos a ingresar al tema de la culpa, pese a que nosotros ya hemos analizado el mismo en la temática de la responsabilidad que emerge por el incumplimiento de las obligaciones. La culpa va a ser un factor de atribución subjetivo, ¿no? Va a presuponer la imputabilidad o capacidad de comprender, conocer y valorar las circunstancias fácticas. En tanto, el sujeto comprenda o tenga aquella mínima voluntad esa mínima voluntad, el momento de generar el daño, es decir, comprenda que puede generar un daño, será responsable, ¿no? La responsabilidad personal, nos dice Jiménez de Azúa, de la acción y omisión antijurídica fundada en el nexo espiritual que liga al sujeto con el acto. Eso es lo que sería la culpa, ¿no? Entonces, hay un nexo espiritual entre la persona, su accionar u omisión con el daño mismo, con el acto mismo, ¿no? Puede presentarse de diferentes maneras, esto también ya lo hemos ido revisando. Aparte de una desatención, descuido u olvido de la diligencia para evitar el daño, se presenta mediante negligencia, que es una conducta omisiva de no tomar las precauciones necesarias. Por ejemplo, dejar ciertas plantaciones en llamas todavía sin apagar el incendio, ¿no? Es decir, las llamas que restarían. Eso sería una conducta negligente porque no está obrando la persona con las precauciones necesarias. Puede darse también mediante imprudencia, es decir, una conducta positiva consistente en una acción de la cual había que abstenerse. Muchas veces hay ciertas conductas que no deben realizarse, sin embargo, uno las realiza, ¿no? Entonces, a eso se refiere la imprudencia. La impericia se va a referir a la incapacidad técnica en el ejercicio de una función, es decir, no cumplir con las reglas del arte, con las reglas del oficio mismo que comprendería cierto accionar, ¿no? La inobservancia de reglamentos también, no observar las diligencias previstas por las normas, ¿no? El dolo, por otra parte, se va a referir a la intención de generar un daño, la intención de perjudicar a otro, ¿no? Y estos van a ser los elementos para determinar la culpa en materia de responsabilidad civil. Para demostrar o para justificar la responsabilidad
desde la responsabilidad civil subjetiva, ¿no? Se está justificando. Veamos las diferencias entre la culpa civil y la culpa penal. La culpa penal, estimados estudiantes, indaga el estado de conciencia con el que ha obrado una determinada persona. Existe una sanción cuando el agente del daño o del riesgo, bueno, el que genera riesgo, obra con la intención maliciosa o que no previó los resultados que debió contemplar y evitar, ¿no? Tienen que ser entonces expresos. Ustedes saben que un delito culposo no se sanciona a menos que específicamente la norma jurídica así lo establezca. Eso ya lo han debido ver en la materia de Derecho Penal 1, ¿eh? Digo, Derecho Penal 2. También se sanciona la imprudencia en el impedimento del daño, entonces hay un examen en la culpa penal de la actuación, volición y finalidades. En la culpa penal, entonces, sí se analiza al sujeto como tal, al sujeto como agente, no, como aquel que ha cometido el delito, ¿no? Y se analiza las circunstancias propias de él. Esa es una diferencia importante con la culpa civil, por lo que vamos a ver en un momento, ¿no? A ver, la culpa civil, por otro lado, tiene, a ver, como punto, es el punto cardinal en esta, no, bueno, el punto cardinal va a ser la reparación del daño, más allá del análisis del sujeto, ¿no? Ahora, el análisis del sujeto no va a ser simplemente considerarlo a él y ver si efectivamente ha sido imprudente o negligente, sino que estamos ante un análisis objetivo, abstracto y comparativo. ¿A qué nos referimos? Nosotros lo que vamos a hacer en la culpa civil es comparar la actitud del agente del daño, con la del bonus pater familias, ¿no? Con la diligencia de un tipo abstracto que nos permita determinar si es que efectivamente ha existido o no negligencia o imprudencia. Diríamos nosotros, una persona razonable, una persona común y corriente, hubiera obrado de la misma manera que lo hizo esta persona, que lo hizo este agente del daño. Entonces, si la respuesta es sí, no habrá culpa, pero si la respuesta es no, una persona razonable no hubiese obrado de tal manera, entonces estaríamos ante la figura de la culpa, ¿no? Puede ser contractual o extracontractual en materia civil, bastando en la culpa contractual demostrar el incumplimiento del contrato para presumir la culpa, ¿no? Dentro de las diferencias entre la culpa penal y la culpa civil, encontramos además la finalidad, ¿no? Una busca la represión de la gente, la culpa penal busca la represión del que ha generado el daño, del que ha puesto en riesgo cierto bien. En la culpa civil, por otro lado, estamos buscando el resarcimiento del daño, es decir, que el perjuicio termina siendo más importante. El grado en la culpa penal se requiere de mayor gravedad, ¿no? En la culpa. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, cuando nosotros hablamos de la responsabilidad penal, estamos hablando de conductas que no son bien valoradas por la sociedad y por lo cual se va a establecer ciertas consecuencias jurídicas que no necesariamente que no van a ser favorables necesariamente para aquel que ha incurrido en contrariarlas, ¿no? Tenemos además en la culpa civil un grado un poco más leve, ¿no? Que va a generar la responsabilidad civil, simplemente comparando con un hombre razonable al agente del daño. La prueba. En la culpa penal, quien debe probar la culpa como tal es el acusador, ¿no? Y en la culpa civil también hay presunciones de culpa, como vamos a ver. Muchas veces la ley presupone que el agente del daño hubiese desde un principio tenido culpa y tiene que probar en realidad que no ha existido tal. Este es el ejemplo de la responsabilidad de los padres respecto de los hijos, de los tutores respecto de los tutores respecto de los incapaces, también de los maestros respecto de sus estudiantes, ¿no? Entonces, estas son las diferencias al menos entre la culpa penal y la culpa civil.
Estamos entonces ante dos institutos jurídicos diferentes. Las características de la diligencia, según Díez Picasso, son las siguientes, ¿no? En primer lugar, hay un modelo de diligencia. La norma jurídica nos dice cuál es la diligencia que deben tener las personas el momento de actuar en su vida cotidiana para evitar generar daños, ¿no? Y esa es la del bonus pater familias. En la legislación francesa será la del hombre razonable. Y esto va a determinar entonces si una persona ha sido o no responsable posteriormente, ¿no? Después de determinar la culpa. Tenemos además los elementos y factores de la diligencia. En primer lugar, la previsibilidad y deber de prever los daños, y en segundo lugar, la evitabilidad. Si la conducta era previsible, es decir, ya se podía avisorar desde antes, y además, por consiguiente, se podía evitar, y aún así el agente del daño no lo ha hecho, entonces incurrirá en culpa, ¿no? Pero si era imprevisible, es decir, si no se podía conocer de antemano que el hecho dañoso hubiese podido llegar, y si no se hubiese podido evitar, entonces nosotros ya no estaríamos ante la figura de la culpa. Y ustedes saben que dos características trascendentes del caso fortuito y de la fuerza mayor son justamente la imprevisibilidad y la inevitabilidad, ¿no? Entonces, probablemente cuando estemos ante una conducta inevitable e imprevisible, estemos ante un caso fortuito o ante un hecho de fuerza mayor, ¿no? Los factores de atribución objetivos, por otro lado, ya no tienen en consideración la reprochabilidad, sino alguna otra razón por la que sería justo provocar el desplazamiento de la consecuencia económica. Ya hemos visto que uno de los factores para determinar que alguien es responsable va a ser la culpa. Si alguien ha sido imprudente y ha sido negligente, al momento de generar el daño, tiene que responder por ese daño, ¿no? Ese es el criterio de la responsabilidad civil subjetiva. Como ustedes pueden ver, se basa en el sujeto mismo y en el análisis del sujeto mismo, ¿no? Comparándolo, claro está, con la figura del bonus pater familias. Sin embargo, nuestro Código Civil también reconoce la responsabilidad civil objetiva, en la cual ya no tiene ninguna trascendencia, la culpa del agente del daño, ¿no? Del agente del daño. Entonces, al no considerar este aspecto, al no considerar la culpa la culpa, el momento en que se genera el daño, se va a tomar en consideración otras causas justificantes para que el agente del daño sea responsable, ¿no? De esta manera, para que alguien sea responsable en un sistema de responsabilidad objetiva, que también es reconocido por nuestro Código Civil, se toma en cuenta valoraciones de índole social, de índole económica y de índole política inclusive, ¿no? Esos son los factores objetivos, considerados como tales por el ordenamiento jurídico. Entre estos podemos encontrar el riesgo, al que ya nos hemos referido anteriormente, ¿no? Si una persona o si una empresa ejerce cierta actividad que implique riesgos de generar daños, entonces lo lógico es que el momento que esos daños se generen, tenga que responder por los mismos, ¿no? Tenemos además la equidad, que es otro factor de atribución en el cual se tiene que considerar las circunstancias del caso concreto, pero ese no está previsto de manera clara en nuestro Código Civil. Nuestro Código Procesal Civil establece, ¿no?, que si las partes se ponen de acuerdo en la responsabilidad civil objetiva, entonces se puede tomar en cuenta el riesgo en primer lugar, se puede tomar en cuenta la equidad, pero la equidad no está expresamente prevista en nuestro Código Civil, como les manifestaba, ¿no? No está de manera expresa prevista en nuestro Código Civil.
Sin embargo, la equidad en sí es un principio que sí se busca el momento en que se debe considerar también la situación concreta del agente del daño para establecer a cuánto ascienden los montos que debe erogar, ¿no? Por otro lado, eh, se basa en factores objetivos, entonces la equidad, la garantía es una situación por la cual supuestamente, según algunas teorías, sería responsable el sería responsable el empleador, por ejemplo. El empleador es garante, supuestamente, según algunas teorías, del empleado, ¿no? De la actitud, de la actividad del empleado. Entonces, por ese motivo sería responsable el empleador respecto a los daños generados por el empleado. La igualdad en la distribución de cargas públicas también determina muchas veces que se dé en casos de responsabilidad. Sin embargo, nosotros vamos a ver que los criterios más importantes establecidos en nuestro Código Civil para que una persona sea responsable según la responsabilidad objetiva son, en primer lugar, el riesgo de la actividad misma, y en segundo lugar, el beneficio que pueda sacarse, el beneficio económico que pueda sacarse de ciertos bienes, o incluso el beneficio que uno pueda sacar respecto de otras personas, ¿no? Eso vamos a ver en un momento más, cuando veamos la responsabilidad por las cosas y la responsabilidad por la responsabilidad por cosas y la responsabilidad de los patrones respecto de los empleados, ¿no? Factores de riesgo. Entonces, dentro de los factores de riesgo se basa, bueno, vamos a tener como base el siguiente postulado, la siguiente fórmula, ¿no? Quien con su actividad crea condiciones de un riesgo tiene que soportar las consecuencias. Básicamente esa es la regla respecto al criterio de riesgo como factor de atribución. Otro de los fundamentos que se le ha otorgado es la creación de un peligro, así con referencia a ciertas actividades que si bien son consideradas como legítimas por cuanto en conjunto resultan socialmente útiles, pueden considerarse peligrosas por la frecuencia y gravedad de los daños producidos. Entonces, quien asume esta iniciativa tiene que resarcir los daños. Si se genera una situación riesgosa, se responde por los daños ocasionados independientemente del parámetro de conducta del agente del daño o de que haya obtenido o no un beneficio, ¿no? Entonces, no es necesario probar que ha habido negligencia o no es necesario probar que se ha beneficiado. En realidad, el hecho de que ya se ha beneficiado o de que se podría beneficiar ya sería incluso un factor objetivo, ¿no? Es decir, un justificante de que esta persona tenga que responder por los daños. Y no es necesario probar aquello, no es necesario probar aquello. La ley ya establece que existiría este justificante, ¿no? Este motivo por el cual la persona tiene que responder por el daño. Ahora, cuando hablamos del factor de riesgo, tiene que tratarse de la creación de un peligro en la actividad misma, ¿no? Si yo tengo una gasolinera, yo sé que en cualquier momento podría explotar porque estamos trabajando con materia, o bueno, con líquidos que son inflamables, ¿no? Entonces, lo lógico sería que si explota en algún momento este lugar y genera daños, yo responda por esos daños. Si yo tengo un parque de diversiones y en los mismos juegos una persona en los mismos juegos termina lesionándose, yo tendría que reparar por los juegos. Pero es diferente esto a la situación en la cual un rayo cae y en el parque de diversiones y genera daños en un automóvil, ¿no? No porque esté en el parque de diversiones este automóvil, yo tendría que responder por ese daño, ¿no? O tal vez una persona que tiene problemas de salud termine, qué sé yo, termine con alguna lesión o con algún problema de salud en el parque de diversiones, yo ya no seré responsable porque no es el riesgo mismo del parque el que va a generar el daño, ¿no? No es la actividad, no son riesgos que formen parte de la actividad misma. Entonces, eso también hay que delimitarlo muy bien, ¿no? De esta manera, entonces, hemos concluido con la temática de la responsabilidad civil. Vamos a revisar ahora las responsabilidades particulares, ¿no? O especiales. Hay ciertos casos especiales en los cuales
la norma jurídica ha regulado la responsabilidad civil, a los cuales nos vamos a referir después de haber tocado este tema. Muchas gracias.